Muy buenos días y bienvenidos. Esta es Escuela Abierta, programa de rama magisterial que, como todos los domingos de 9 a 10 abordamos los temas de educación que nos interesan a padres de familia, a educadores, directores, maestros y en general a la sociedad peruana, para que nuestros niños estén cada vez más y mejor educados, nivel primaria y secundaria, públicos y privados. Hoy, como todos los domingos, un programa lleno de novedades y de diferentes temas muy diversos. Por supuesto, entre los temas vamos a estar tocando también el sensible fallecimiento de nuestra primera guitarra, don Óscar Avilés, porque de todas formas es parte de nuestra cultura, de nuestra identidad cultural, la música que hacía don Óscar Avilés, y es, creemos nosotros, una forma también de educar a nuestros hijos y a las generaciones que vienen, enseñándoles acerca de aquellas personas que nos representan también culturalmente. Vamos a hablar también del tema del autismo y de cómo se está manejando el tema del autismo en los colegios. Como ustedes saben, la semana que acaba de pasar, específicamente el 2 de abril, es el día de concienciación del autismo. Así que vamos a estar con la congresista Leila Chihuán, que tiene un proyecto de ley de protección para personas autistas. Y también acerca de la prevención ante movimientos sísmicos en los colegios. Evidentemente, tras lo que ha pasado en Chile hace unos días, vuelve a ser un tema de preocupación para todos nosotros aquí en el Perú, país altamente sísmico, y especialmente pues para conocer cómo es que en los colegios realmente se están ejecutando esas acciones de prevención, más allá de los simulacros que se puedan ejecutar. Así que esto y más, por supuesto, aquí en Escuela Abierta en los próximos minutos. Y tenemos ya en cabina la presencia del secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores de Educación del Perú, del SUTEP, el señor Jamer Villena. Le damos la bienvenida. Gracias por estar esta mañana aquí en Escuela Abierta. Bueno, buenos días, agradecer esta invitación y bueno, aunarnos a el sentido pésame a toda la familia de este gran cantautor que lamentablemente nos deja y que nos deja pues un vacío enorme en la música, ¿no? Exacto, como uno puede sentir un poco que nos vamos quedando sin generaciones de recambio, ¿no? Pero de esto vamos a hablar más adelante. Es una sensible pérdida para el Perú, pero tenemos ahí su legado, ¿no? Su legado musical, que es muy importante. Bueno, a usted lo habíamos invitado varias veces, queríamos hablar de muchas cosas, así que vamos a tratar de abordar la mayor cantidad de cosas posible y en orden, a pesar del poco tiempo que normalmente se tiene en los medios de comunicación. Pero empecemos hablando del inicio de clases. ¿Cómo han visto ustedes del SUTEP nuevo año escolar? No solamente en términos de lo que este gobierno está haciendo en inversión de capacitación, de infraestructura y demás, ¿no? ¿Cuál es la aproximación que tienen ustedes? Bueno, durante los últimos 23 años se ha convertido todos los años en lo que significa de febrero o en enero a marzo. El centro de atención cuando se da el inicio de clases, el inicio del año escolar, y ahí autoridades, representantes del Ministerio de Educación tratan de alguna forma de sacar datos estadísticos, como el propio ministro, de anunciar que todo estaba muy bien, todo estaba ok en infraestructura, que se estaban haciendo grandes esfuerzos por mejorar al docente, de que había capacitaciones, cuando esto no es cierto. Existe, según propia fuente del propio Minedu, enviada al propio Banco Mundial, 2.232 instituciones educativas que se requieren para coberturar la educación inicial. Esto solamente en la zona rural. Hay un déficit de 318 instituciones educativas en el nivel secundario que se requieren para que tengan educación secundaria en la zona rural. Hay un porcentaje muy elevado de estas instituciones educativas que existen ya, que no tienen pizarras adecuadas, y lo que es peor, los servicios básicos de agua y desagüe. Entonces, estas son condiciones que no están bien para dar un inicio de clases, indudablemente. Ahora, pero ustedes no reconocen, porque vaya, el problema de la educación en el Perú es estructural y viene de mucho tiempo atrás. Así es. No es solo este gobierno, los gobiernos anteriores también.
¿Ustedes no reconocen en este gobierno un intento mayor que los últimos gobiernos en preocuparse en la educación en el Perú? Esperábamos mucho más de este gobierno, indudablemente, esperábamos mucho más de Patricia Salas, que dicho sea de paso, los dos somos de Arequipa y hemos trabajado juntos en unas propuestas de políticas educativas en Arequipa, pero cuando llegó al gobierno, llegó a ministra, bueno, lamentablemente o bien le quedó muy grande el cargo o se olvidó que realmente ella había construido políticas que podían permitir la mejora administrativa y pedagógica, y el punto de partida para tener un ejemplo o un piloto era Arequipa, porque Arequipa tiene su proyecto educativo regional, tiene su diseño curricular regional y tiene una propuesta de reestructuración de todo el aparato burocrático del Ministerio de Educación. O sea, era una reforma educativa en pequeño que, si bien la pudo implementar para experimentar precisamente y ver los resultados, no lo hizo. Entonces, este gobierno continúa lamentablemente con las políticas, por eso decía de 20 años específicamente, aunque como usted lo precisa, la crisis de la educación es una crisis estructural que viene mucho más atrás, pero específicamente de los últimos 23 años se ha mantenido el mismo tipo de política educativa. Cada gobierno, y esto lo expresan no solamente el SUTEP, sino exministros y viceministros, cada gobierno de la década del 90 ha tratado de experimentar con sus propias políticas educativas, ha tratado, entre comillas, de hacer la revolución, y no lo ha podido hacer por dos sencillas razones: porque le imponen lo que tiene que hacer. O sea, bueno sería que un gobierno o algún partido político durante estos últimos 23 años hubiera entrado con una planificación. ¿Qué es lo que quiero hacer de la educación? ¿Pero a qué se refiere con que le imponen? ¿Quién le impone? Bueno, sabemos que lamentablemente hay políticas a través del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que se han impuesto, y esto no lo decimos como una cosa jalada de los cabellos. Cualquiera ahora, según la tecnología, entra al último informe del Banco Mundial y ahí están las recomendaciones que hace el Banco Mundial sobre diversos temas en diversas carteras ministeriales, en educación, en salud. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, en la ley de reforma magisterial, esta es una recomendación del Banco Mundial, pero la sorpresa que nos origina mucho más allá de esta recomendación es que el propio Banco Mundial, por ejemplo, indica de que se debe de reconocer al maestro, al docente, la labor que hace en horas extra laborales, que significa la preparación de clases y evaluación. Pero bueno, volviendo al tema, sí. El Banco Mundial es quien ha venido dictando las políticas durante los últimos 23 años, y los ministros y ex viceministros indican que no ha habido gobernabilidad educativa. Ellos han publicado, o mejor dicho, Foro Educativo ha publicado todas sus manifestaciones en un libro. Entonces coinciden con el SUTE que no ha habido una planificación educativa y no ha habido un proyecto educativo, o no ha habido cumplimiento de las políticas educativas. Ok, pero no es hora ya de no solamente hacer un pliego de reclamos y de quejas, sino también ver otras posibilidades, no necesariamente centradas solamente en la acción del gobierno central. Le digo por qué. Nosotros aquí hemos entrevistado la semana pasada o hace 2 semanas al presidente del gobierno regional en Moquegua, donde la calidad, el nivel de sus escuelas es altamente superior al promedio del nivel de escuelas del país en general, ¿no? Tanto en lo que es matemática como comprensión de lectura, etcétera. Y entre las cosas que nos decía es que el presidente de Moquegua es que ellos no solamente están esperando la ayuda o el financiamiento o las directivas del gobierno central o del Ministerio de Educación. De hecho, todos tienen reclamos, muchos de ellos seguramente justos, pero ellos también han comenzado a invertir desde la región un presupuesto importante en sus escuelas, y no solamente un presupuesto, digamos, un fondo para comprar cosas, para comprar materiales, para arreglar la infraestructura, que en términos de las escuelas rurales hay una brecha gigantesca, y de hecho ellos han estado tratando de cubrirla, sino también en términos de lo que siempre se ha dicho, la capacitación del maestro, pero también el involucramiento de la sociedad en general, las familias, ¿no? Que los padres también se vean más involucrados con la educación de sus hijos. Entonces, lo que yo le pregunto es eso, ¿no? Digamos, sí, hay muchas carencias, hay muchas necesidades. Al gobierno central se le puede hacer una serie de pedidos, de quejas, de reclamos, pero digamos, miremos también otras opciones, otras posibilidades, como ya se está haciendo en algunas partes del país, con éxito además. Totalmente de acuerdo.
precisamente lo que le hemos manifestado al nuevo ministro, es lo que le reiteramos a la anterior ministra, que no se nos convoque solamente cuando hay cambio de ministro para la presentación oficial, que se nos convoque para evaluar las políticas educativas a las cuales concordó el ministro cuando fueron publicados los resultados de las pruebas PISA y todo el mundo puso el grito al cielo, donde se pretendió otra vez responsabilizar solamente al docente. El ministro coincidió con nosotros que había que evaluar las políticas que se han venido impartiendo para ver qué es lo que está fallando. Entonces, dentro de ese marco, hay una coincidencia de que debamos reunirnos permanentemente. Ahora, de los gobiernos regionales, indudablemente, por eso es que tomábamos como ejemplo el gobierno regional de Arequipa. El gobierno regional de Arequipa, para construir el proyecto educativo regional, ha convocado a toda la sociedad en su conjunto, en la que estuvo el SUTEP, para elaborar el diseño curricular regional. ¿Desde cuándo eso? De hace 10 años. Ya. Entonces, ¿ustedes siguen participando Participamos activamente en los gobiernos regionales donde nos dan la participación. ¿Y de qué manera, por ejemplo, participan ustedes? Porque mal que bien, digamos, normalmente a ustedes se les asocia con los paros, con las protestas, con las marchas, con las quejas, ¿no? Entonces, también sería bueno que se conozca las formas propositivas en las que ustedes colaboran. En el caso de los gobiernos regionales que nos dan participación, participamos en la construcción de las políticas. En Arequipa, como reitero, en el proyecto educativo regional, lo propio en Moquegua, en Arequipa, en la construcción del diseño curricular regional, y con la propia ministra, el gobierno regional del doctor Juan Manuel Guillén nos convocó cuando yo era secretario regional del sur de Arequipa, y conformó una comisión que la presidía la ex ministra Patricia Salas, la Universidad Católica, un representante de la Universidad Nacional de San Agustín, de los colegios profesionales en Arequipa, el SUTEP, y estuvimos y construimos esta propuesta. Porque ¿pero dijimos, a partir de qué, por ejemplo? Si ustedes se basan en que tienen algún estudio hecho por los mismos maestros, con referencia a estudios de otros lugares, ¿qué cosas son las siempre en las toda materias? Investigación, como usted lo sabe, partimos de un diagnóstico. Entonces, para hacer el proyecto educativo regional en Arequipa y en Moquegua y en otras regiones que se están construyendo, se parte del diagnóstico. ¿Cómo está la educación? Y hacer una evaluación de las políticas educativas. ¿Por qué está mal la educación? ¿Cuál era la novedad, por ejemplo, el diseño curricular regional Arequipa? ¿Cuál es su novedad? De que primero, nuestro diseño curricular nacional no profundiza la investigación desde el nivel primario. El diseño curricular regional Arequipa prioriza la investigación desde el nivel primario. Entonces, es decir, que los niños aprendan a investigar, a tener la motivación de investigar desde el nivel primario. Este diseño curricular nacional actual no propicia la investigación y por consecuencia lógica no va a haber generación de ciencia y tecnología por dos razones. Por lo que somos actualmente un país primario exportador. El sistema educativo actual es un sistema caduco que le interesa simplemente continuar siendo como está a los gobernantes, porque no hay aspiraciones de pasar a ser un país industrializado, no hay aspiraciones de tener un sistema educativo diferente, porque se ajusta a lo que somos en este momento, un país explotado con recursos primarios y en la que las grandes empresas lo llevan fuera del país. Entonces ustedes lo que proponían en el caso de Arequipa, por ejemplo, o sea, que dentro del diseño curricular esté el concepto de investigación y de pensamiento crítico de los niños. Así es. ¿Es algo que partió también de ustedes? Eso partió primero en el proyecto educativo regional, con la participación de toda la sociedad civil, que se denomina ahora así, y también de los propios maestros, de hacer un producto del diagnóstico que se ha hecho, haciendo una investigación con los padres, con los alumnos, con las autoridades, qué es lo que está fallando, por qué no hay esa motivación de la investigación. ¿Qué queremos para Arequipa? Una región industrializada, un desarrollo productivo, armónico con la naturaleza, cuidando el desarrollo sostenible, todo eso. Entonces había que contemplar todo eso. Esa es la propuesta que nosotros tenemos y por eso que cuando decíamos que lamentablemente el Banco Mundial le ha impuesto las políticas educativas durante los últimos 23 años, es cierto, lo que se requiere en el país, como lo hizo Finlandia es un país exitoso en educación y ahora industrializado. Finlandia primero definió qué tipo de modelo de desarrollo requería para dar ese salto y en base a ese modelo de desarrollo definió qué tipo de sistema educativo, qué tipo de proyecto educativo, lo que no pasa en el país. Bien, entonces, pero digamos, más allá del diseño curricular, que de hecho de ahí parte muchos de los problemas o las soluciones en tanto la educación en el país, también tenemos que ver el aspecto del maestro, ¿no? Porque uno puede tener un gran diseño curricular, pero si el maestro no es el primero en
no solamente saberlo y entenderlo, sino practicarlo, entonces estamos en problema. ¿De qué sirve que se enseña el pensamiento crítico, la investigación en primaria si el propio maestro no lo practica, ¿no? Entonces, allí también yo creo que cabe una autocrítica y cabe una también una propuesta, ¿no? Cómo hacer que claro, digamos, tampoco quiero acá, o sea, no estoy disminuyendo, ¿no? O sea, hay muchos maestros que evidentemente sí lo propulsan y lo viven, pero hay muchos otros que por sus propias carencias económicas, de dificultad de vida, no tienen ni el espacio, ni el tiempo, ni la tranquilidad para dedicarse a todo esto, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ¿ustedes qué ven, qué proponen? Bueno, vamos viendo que de pocos lo que se requiere es una reforma educativa. Primero, un proyecto nacional de desarrollo que define el modelo económico. Segundo, un proyecto educativo nacional en base a ese proyecto nacional de desarrollo definiendo el modelo económico y cambiar todo el sistema educativo caduco. Segundo, una formación integral del educando, que no la tenemos, y indudablemente todo pasa por un buen presupuesto para tener una infraestructura de calidad. Y el otro punto para tener una buena educación es el maestro, que usted lo ha tocado. Pero si lamentablemente, como en nuestro país, las autoridades ven como un enemigo al magisterio y no lo ponen de su lado, más bien para que sea el artífice para construir estas políticas educativas que se requieren, se le promulga una ley de reforma que está comprobado que no beneficia al magisterio y que lamentablemente viene maltratando al magisterio, y por citar y como punto de partida los maestros contratados. Los maestros contratados han renunciado en el BRAE porque no se les quiere pagar la asignación especial por trabajar en el BRAE, que sí se les paga a los nombrados. No se les paga por zona rural, que sí está contemplado en la ley. No se les paga la bonificación por escolaridad. Los maestros contratados están recibiendo 1.000 soles promedio. El alquiler de una habitación cuesta 300 nuevos soles. El almuerzo, el desayuno son 21 soles diarios. O sea, prácticamente el sueldo les alcanza solamente para sus pasajes y para su comida y los otros servicios que necesita el maestro, vestimenta, compra de material de estudio para preparación de clases, no les alcanza. Los maestros de 65 años que han sido obligados a jubilarse están recibiendo una pensión miserable de 663 nuevos soles, menos que el sueldo mínimo vital, que es 750 nuevos soles. Los profesores en cargatura están recibiendo 2 nuevos soles por trabajar en una dirección, y este maltrato se da a los profesores de la ley 24029. Entonces, en estas condiciones, el magisterio no tiene la tranquilidad psicológica para desenvolverse, y termino con 2 puntos importantes. No se ha cumplido el acta que prácticamente se elaboró para suspender la huelga. El acta para suspender la huelga... ¿De qué fecha fue eso? En la huelga del 2012. ¿Ya? Ahí se dijo bien claro que apenas terminada la huelga se procedía a pagar inmediatamente por cumplir 20, 25, 30 años luto y sepelio. No se ha cumplido. ¿No se ha pagado? No se ha pagado a nadie. En esta acta también se dijo que se... ¿Fue firmada por la ministra Salas? No, por el viceministro Martín Vegas, por el señor asesor Pepo Velázquez y por el jefe de personal. El otro punto que no se ha cumplido y a la cual sí nosotros cumplimos, nosotros nos comprometimos a recuperar toda la jornada pedagógica perdida producto de la huelga. Lo hemos hecho en vacaciones, hemos trabajado, y acá dice que se tenía que remunerar, porque por todo trabajo se remunera, no se les ha pagado por trabajar estas horas. Y el tercer punto más importante: hay presupuesto para duplicar el sueldo a los ministros, hay presupuesto para duplicar el sueldo a todos los funcionarios, que podemos estar de acuerdo, pero lamentablemente en el caso del magisterio no se paga la deuda social por el 30% de preparación de clases y también por cumplir 20, 25, 30 años. Hemos dialogado, mire usted, 1 año y 4 meses con la Comisión Multisectorial, y estratégicamente los representantes del Ministerio de Economía cambiaban sistemáticamente en cada reunión, y cada vez que iban a la reunión decían: no, yo recién me entero del tema y me tengo que empapar del tema. Eso es una burla al magisterio. ¿Ustedes están convocando a una huelga? Nos vamos, y hemos tenido que tomar esta determinación, nos vamos a un paro de 24 horas el 22 de abril por los resultados ineficaces de esta comisión intersectorial que está integrada por varias carteras ministeriales: Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, el SUTEP y 3 representantes de la PCM. Entonces, si venimos dialogando... ¿Por qué romper el diálogo ahí? ¿Por qué no continuar, insistir en el diálogo? Porque en la última reunión que tuvimos con la PCM fuimos claros en manifestar lo siguiente: hemos dialogado 1 año y 4 meses, y en la siguiente reunión que ustedes nos convoquen queremos escuchar
de parte de ustedes la voluntad de decir cuánto de presupuesto van a asignar para el pago de la deuda social, pero fue un representante, un alto funcionario del Ministerio de Economía y nos dijo, bueno, ¿saben qué? Otra vez con el mismo discurso de las 8 anteriores reuniones. Nos dijo, ¿saben qué? Discúlpenme, yo recién conozco el tema, por favor envíenme todo el expediente y el Ministerio de Economía se mantiene en afirmar que el pago de estos beneficios va a ser en base a lo que el MED considera como remuneración total. O sea, si ganan ustedes 1.000 soles, para el MED remuneración total son 300 nuevos soles y en base a ese cálculo se les va a pagar. ¿Qué significa eso? Mire usted, Claudia. Significa que un maestro que ha trabajado 25 o 30 años le están pagando la suma ridícula de 200 nuevos soles. Cuando tenemos resoluciones del propio Ministerio de Economía que el año pasado sus funcionarios se han pagado en base a lo que ganan en total bruto. O sea, si ganan 3.000 nuevos soles, han recibido 9.000 soles por cumplir 20, 25, 30 años. Este es el colmo realmente. ¿Y esa última reunión qué fecha fue, por favor? Hace 2 semanas, antes de convocar a esta Asamblea Nacional. Entonces, que hemos tenido. Ustedes están convocando al paro este 22 de abril. Sí, nos vemos obligados, es un paro nacional de 24 horas dentro de la convocatoria de la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales, que ha convocado un paro de 48 horas. Bueno, muchísimas gracias. Esperemos que esto se pueda resolver. Ojalá y antes incluso del paro el gobierno preste oídos y continúe con la buena intención, al menos que ha tenido de diálogo. Pero claro, como usted dice, el diálogo no puede ser pues un diálogo sin resolución, ¿no? Y permanentemente con el alargue, ¿no? Porque si no, no solamente se rompe el diálogo, sino no se llegan a acuerdos y al final los perjudicados directamente van a ser los estudiantes. Muchas gracias por atendernos esta mañana. Muchas gracias y precisamos otra vez que este paro es responsabilidad política del gobierno por no atender nuestra reclamación. Gracias. Nos vamos a la pausa rapidito aquí en Escuela Abierta. Regresamos con más.